El informe de nuestra compañera Sandra Ramírez y vamos a pasar con Juan Carlos Contreras, catedrático de Psicología de la Universidad San Martín de Porres. ¿Por qué no somos seguros de nosotros mismos? Esa es la pregunta que tenemos, Juan Carlos, y nos gustaría que tú nos puedas responder. Claro, como no, primeramente agradecerte la entrevista. Y yo pediría un poco reformular la pregunta. Primero, creo que los televidentes tendrían que saber qué cosa es la inseguridad, ¿no? O sea, cuáles son las características para luego pasar un poco a las medidas, ¿no?, de cambio que se podían plantear. Si quieren un breve diagnóstico, ¿cómo se expresa la inseguridad en términos observables? Duda, indecisión, procrastinar, postergar, miedo, incapacidad para tomar decisiones, dificultad para tomar una postura o definir una posición, ambigüedad, y finalmente la inestabilidad propia, ¿no?, de nuestra forma de conducirnos por la vida. Ese conjunto de características vendrían a sumar a una persona, entre comillas, insegura. Bien, vamos entrando en la definición. Sí. Inseguridad. Si sacamos el prefijo in, mi querida Tatiana, nos queda la palabra seguridad. Permíteme que me tome una libertad, sí, por supuesto, del orden lingüístico. El tema no es la inseguridad, sino la seguridad. ¿Cuán sólida, cuán fuerte es esta? Entonces yo podría decir esto para tus televidentes. Tal vez la pregunta no sea, en términos prácticos, por supuesto, sea dile un adiós a la inseguridad, sino tendría que cuestionar mi seguridad. Porque si te das cuenta, la pregunta no está tan bien planteada. El tema no es qué tan inseguro soy, sino en dónde radica mi seguridad o cuál es el nivel de seguridad que tengo en las cosas que hago. Velo por ese lado. Y si me permites, tenemos que entrar también a las causas. O sea, ya describimos más o menos qué cosa es, ¿no? Cómo se puede observar la duda, la indecisión, el temor. La pregunta que seguro serán las personas, si soy inseguro, como usted lo describe, doctor, ¿cuál vendría a ser las causas? Son 6. En mi experiencia clínica y también la literatura pertinente. Fíjese que esta característica tiene que ver con la relación que de niños tenemos básicamente con la madre y después con la familia. Resulta interesante, Tatiana, que hay un autor que se llama John Bowlby, que es un estudioso del apego. Es una teoría muy de moda en la actualidad, pero ya es una teoría muy antigua, de los años 50. Y él dice una cosa bien interesante, ¿no? Por ejemplo, hay familias donde la madre es ausente total. O son padres que delegan la función en otra persona, la abuela, la tía, la hermana mayor. Eso genera en el niño, eso socava la base esencial, primaria, de la seguridad elemental que debería tener un menor. O sea, no tiene el padre estable, o tiene alguien que está haciendo el trabajo de quien debería ser. Entonces, la primera es ausencia o delegación. La segunda, que es un poco el papá de ahora, es los padres permisivos, que todo lo permiten, que todo lo aprueban y que no ponen límites. Porque para yo tener seguridad tengo que tener cierto control de límites y normas. O sea, hay un punto de detenimiento, un punto de decir hasta aquí. Pero ¿quién te lo pone? Tercero, los padres ambivalentes, que son de lo peor, ¿no? ¿En qué sentido, Tatiana? En la tarde están alegres, en la noche están renegando. Ayer te quisieron, hoy te odian. Están constantemente un cambio de actitud donde lo que genera es un sentimiento de incertidumbre por parte del niño. No sabes con qué te van a salir. Eso genera mucha angustia y por efecto que uno no se sienta seguro con ese tipo de relación. ¿Qué más? Los padres sobreprotectores. Estos también son los campeones, ¿no? Los que no permiten que el niño pueda valerse por sí mismo. Ellos deciden por él, ellos piensan por él, inclusive él vive la vida que ellos quisieran haber vivido. Entonces fíjate que estas causales, que son varias, solo he mencionado algunas para no cansarlos porque es extenso, vendrían a ser, ¿no?, el crisol, el néctar que alimenta desde que somos niños
esta actitud propia de ciertas personas. No sé si ayuda un poco a esclarecer, ¿no?, las causas, los diversos factores que marcan, ¿no?, una personalidad insegura. Claro. Tatiana. Sí, ahora, una persona que está llena de inseguridades, ¿qué puede influir, cómo puede influir eso, la inseguridad, en su vida cotidiana? También con los amigos, en el trabajo y también, bueno, como pareja. Bien, habría que pensar primeramente que cuando hablamos de inseguridad estamos relacionados dos aspectos importantes en psicología, que es comúnmente conocido por la gente, ¿no? La inseguridad es hija de dos elementos fundamentales, la autoestima y la confianza. Tienen una íntima relación. Una persona con un amor propio disminuido, precario, poco sólido, es muy probable que desarrolle una actitud insegura frente a la vida. En el caso de la confianza, hay un autor que yo les recomiendo, mis amigos los psicoanalistas se van a molestar porque pertenece a otra tienda ideológica, a otro enfoque, es Albert Bandura. Este autor hablaba de un concepto muy bonito que se llama autoeficacia, que en cristiano significa es la confianza que yo tengo en mi propia capacidad para resolver las cosas. Entonces, una persona en cualquier ámbito, en la amistad, en la pareja, en el trabajo, si en estas dos cosas hay un eclipse, hay una laceración, hay una dificultad, es muy probable que tenga serios problemas. Entonces, vayamos al tema de la autoestima, que me parece que es el factor que está más vinculado a la inseguridad. Hay un termómetro que usamos los psicólogos, sobre todo los psicólogos, no tanto los psicoanalistas, para entender, a ver si tú también te puedes aplicar el checklist, Tatiana, y los televidentes. Son 8. Son 8 características para que alguien diga, mire, si soy inseguro, tiene que ver con mi autoestima. Y esta es una regla para medir el nivel en que está. Voy a decir los 8, y si tú cumples de 5 para arriba, estás hablando de una persona con una autoestima muy baja. Si solamente cumples 1 o 2, probablemente tengas una autoestima muy alta. Si cumples la mitad, es el promedio, que digamos es lo factible encontrarse, porque nadie puede decir por la vida que tiene la autoestima perfecta o completa. Eso no existe tampoco. ¿Te parece? Bien, pasemos entonces a la relación entre inseguridad, ¿no?, relacionado con la autoestima. Muy bien. Escuchen con atención. Son estos los 8 que están o presentes o ausentes. Vamos por el primero. ¿Qué les parece? Claro. La primera es la aceptación de sí mismo. Una persona que se acepta tiene un factor, digamos, favorable frente a la adversidad. Aceptación quiere decir reconocer las dificultades, la imagen física, ojo, no solamente son las dificultades, porque la gente piensa que es el defectito, no, también tiene que ver con su imagen personal y con su rasgo de personalidad. O sea, aceptación quiere decir, acepto mi cuerpo y mi imagen, mi apariencia física, mi forma de ser, ¿sí?, y la habilidad o la poca habilidad que tengo en algo. O sea, abarca 3 ámbitos. Fíjense, no es tan sencillo como decir aceptarse en sentido genérico. La segunda, que es interesantísimo, tiene que ver con la confianza. El nivel de confianza que yo tengo en lo que hago, en diversos ámbitos. Hay gente que tiene mucha confianza en el ámbito laboral, Tatiana, pero en el ámbito personal no sabe qué hacer con una relación de pareja o con un problema con amigos. O sea que la confianza es muy específica. Hay que saber dónde está y dónde no está. Porque es muy fácil decir confianza como una cosa genérica. No. Yo les pido a los televidentes que escuchen y traten de enfocar en dónde sí y en dónde no. Vamos por la tercera, ¿te parece? Sí, claro. Asertividad. La inseguridad se quiebra con la asertividad. ¿Qué cosa es la asertividad? Saber decir no. Saber comunicar tu antagonismo, tu opinión, tu discrepancia de una forma adecuada, oportuna y sin dañar el amor propio de otra persona. Entonces, ahí estamos frente a un tema también de comunicación frente al otro. O sea, la persona con confianza, con buena autoestima y con seguridad, por lo general es asertiva cuando se comunica. Sabe decir las cosas en su momento, sabe decir no, sabe poner límites a partir de su comunicación. La cuarta, vamos terminando, vamos por la mitad, es pasión por un propósito.
Mira, si seguridad, lo contrario es incertidumbre, ¿qué genera incertidumbre? No saber qué hacer con la vida. Entonces la persona segura por lo general tiene un proyecto de vida, tiene un propósito definido, sabe a dónde va a ir, no está en el limbo. En cambio la persona insegura probablemente no tiene muy claro el horizonte futuro. O sea, simplemente hace las cosas por cosas inmediatas, por inmediatez, ¿no? El bombero que apaga incendios, o el que simplemente hace las cosas que tiene que hacer o las que vienen en camino, pero no las que se proyecta. O sea, hay que tener seguridad para tener un proyecto de vida conjunto inclusive. ¿Qué más? Para terminar, estabilidad, o sea, los sentimientos tienen que ser estables en una persona segura. ¿Por qué los tiene estables? Porque él se hace el esfuerzo de voluntad. No tiene nada que ver con el esfuerzo de voluntad, porque conoce los sentimientos y los puede manejar. La estabilidad no es un fruto del Espíritu Santo, es la voluntad y el conocimiento sobre sus propios estados emocionales. Finalmente, para terminar, creo que estos dos son bien interesantes, ¿no? Que son de la obviedad. Usted dirá, pues, Tatiana, eso es algo que todo el mundo sabe. La persona segura es aquella persona que da un trato justo y adecuado a las personas. Sabe tratar a las personas. Es empática. ¿Por qué? Porque hace lo que hace con él, lo hace con los demás. Es un reflejo de su mundo interior. Ahora, si hemos hecho esta lista, pónganse a pensar en qué nivel me encuentro. ¿Cuál es lo que tengo? ¿Cuál es lo que carezco? ¿Dónde está el punto de Aquiles, o el talón de Aquiles, perdón, de mi propia seguridad? No sé si tienes alguna pregunta. Me habré pasado un poco rápido porque la lista es un poco extensa y no pretendo hacer una clase de psicología con tus televidentes. A ver, ahora, por ejemplo, yo lo que estoy leyendo acá es: las personas inseguras presentan una serie de características. Por ejemplo, presentan dudas frecuentes, creen que no son suficientes buenos, confían más en la opinión de los demás que en la de sí mismos, por lo que dependen mucho de la valoración de los demás. Eso también queda claro y también quisiera desarrollarlo contigo, ¿no? Entonces, en estos dos puntos que es importante, ¿cómo es que, Juan Carlos, podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos, porque si una persona es insegura, a pesar de tomar una decisión, si es que a los demás no les parece, o los demás le dicen no, o no sé, pues hablan de, quizás tomas una decisión que a los demás no les parece, entonces ahí tú dudas, y al dudar le estás dando más importancia a lo que los demás piensen, a lo que tú crees que es correcto. Correcto. Mire, permíteme, y no es por dilatar la conversación, y acá creo que el psicoanálisis ayuda un montón, porque hasta aquí he hablado desde un plano más estrictamente psicológico, ¿no? Práctico, porque ya lo puede entender, pero no satisface. Fíjese, y pretendo que me entiendan la mayoría lo que voy a tratar de explicar brevemente y de forma sencilla. La inseguridad no es causa de, es efecto de otra cosa. Lo estoy aclarando, ¿no? Si hay el tema es que la autoestima, ¿no?, precaria genera ese efecto de un sujeto. O sea, no es lo que tiene que cambiar. O sea, la inseguridad es un efecto de otra cosa. Esa es una cosa de orden. Segundo lugar, si es efecto de otra cosa, yo no puedo pretender tomar decisiones para sentirme seguro, porque sería una medida práctica, pero una medida que en el camino se va cayendo. No sé si has escuchado: doctor, hago fuerza de voluntad, intento comunicarme asertivamente, intento ser más seguro, pero me funciona un tiempo y después se cae. No sirve la recomendación del psicólogo. No es que no sirva, lo que pasa es que es muy práctico, porque estás enfocado en el efecto, pero no en la causa. Y ahí viene un error de perspectiva. Incluso creo yo, cuando la gente me escucha, yo creo: doctor, queremos una cosa, una receta mágica. No hay receta mágica. Entonces, ¿cuál sería el punto? ¿Cuál sería la verdadera interpretación correcta del asunto? Que lo que uno tiene que fortalecer es la autoestima de un sujeto. La seguridad vendría a ser el efecto, la consecuencia tácita de una autoestima bien fortificada. Entonces, el enemigo es otro. Primera aclaración. Ahora,
he contado un poco la autoestima alta, ¿no? Ahora lo que le va a interesar a los televidentes es la autoestima baja que genera por efecto inmediato, el primero en el ranking es la inseguridad. Fíjense, son 8 y lo voy a mencionar rápidamente porque no es tan complicado. La primera cosa es que una persona se compara constantemente. Esa es una constante como característica de persona que yo veo en el consultorio. Una persona todo el tiempo está comparándose. El cuerpo de otra chica, el trabajo de otro señor, el cargo del vecino, la prosperidad económica. Vive comparándose. Segundo lugar, siempre tiene una creencia, una idea negativa de sí mismo y de la realidad. O sea, le cuesta trabajo pensar. Y dice que es realista, por lo general es el argumento que da. Soy realista, soy objetivo. No, no eres realista, eres negativo y pesimista. Tercero, es una persona muy crítica con los demás. Nadie pasa allá. Cuarto, que es lo más interesante, que es una persona hipersensible, Tatiana, al rechazo y a la crítica. O sea, él sí puede criticar, pero a él tú no lo puedes tocar, ni con el pétalo de una rosa, porque se defiende y actúa como si le tocara la herida. Por supuesto, cuando uno es objeto de crítica no es agradable, así sea muy asertivo, pero uno intenta escuchar, intenta tolerar cuando pues es cierto. Pero estas personas reaccionan de forma muy defensiva. Por tanto, acá viene el quinto, que es el más interesante. Una persona que es muy sensible a crítica, por lo general no se muestra auténtico o no se muestra en su forma, en su versión real. Siempre está a la defensiva o mostrando una versión de él. Fíjate. Y para terminar, no cansarles, todo este conjunto genera un efecto, que es una persona que maltrata a otros, ¿sí? El típico maltratador interpersonal. En cristiano sería la persona que no sabe tratar a las personas, y sobre todo las personas que tienen de rango menor. Mi abuelita me decía, fíjate un hombre cómo trata a su empleado y cómo trata a un niño y te das cuenta cómo trata y cómo te va a tratar a ti en el futuro. Sabias palabras, ¿no? Porque refleja un poco, ¿no?, el alma de esa persona. Bien, todo ese conjunto, si tú lo consolidas, da cuenta de una persona profundamente insegura, inauténtico, sensible a la crítica, pensivo, comparativo todo el tiempo, criticando y viendo el defecto de la otra persona para no ver el suyo. Entonces, yo creo que es eso lo que la gente tiene que cambiar. Y los que me están escuchando, y me imagino que habrá discrepancia con lo que yo voy a decir, porque no pretendo decir lo que la gente quiere escuchar, no necesariamente, es que un libro de autoayuda, un taller, un consejo, no modifica. Te puede ayudar un poco a aclarar el asunto, a tener información válida. Pero en el sentido real, Tatiana, una persona que realmente encuentra que hay dificultades en lo que estoy mencionando, tiene que buscar ayuda profesional. Estas cosas no se curan con un libro de autoayuda. Yo no sé por qué hay este afán tan pragmático de pensar que esto, con un par de sesiones de coaching o un taller de fin de semana, esto se va a arreglar. Son cosas que tienen un montón de tiempo y son cosas muy complejas. Por eso tenemos un poco el pleito, los psicólogos, los psicoanalistas, con el otro ámbito de trabajo del desarrollo humano, que son, por ejemplo, los que hacen coaching. Entonces, bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Y pensamos que la cosa es más compleja de lo que se supone. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta. En realidad no, Juan Carlos, se nos ha ido el tiempo, de verdad, se nos ha ido rápido el tiempo, pero te pediría por favor que nos digas dónde te podemos ubicar, algún teléfono, alguna red social. Sí, cómo no. Yo tengo una página en YouTube que se llama, un canal de YouTube, perdón, que se llama Psicoanálisis con Contreras. Ahí subo todas las conferencias que hago, incluso las entrevistas que tengo contigo, Tatiana. Y mi teléfono para la consulta privada es el 943-75-49-70. Estoy encantado de poder ayudar. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa, pero mañana nos reencontramos a partir de las 4 de la tarde aquí en PBO Salud. No se despeguen de los 91.9 FM porque ya en minutos empieza Campeonísimo. Chau, chau.